¿Cuántos tipos de cáncer de piel conoces? Tres tipos. El epidermoide, el melanoma Ah, y la celular. ok, ok. Bien, la idea es que todos estén ahí presentes. Sé que tienen clases todo el día, prácticas, etcétera, pero espero que no, que estén atentos a eso. Vamos a hacer lo más importante, como les digo, para no cansarlos, ¿ya? Vamos a empezar con esta clase que es eh, para conversar sobre piel. Tenemos que recordar las características o la estructura de la piel, ¿no? La epidermis, la dermis, la hipodermis. Y todos los orígenes de los cánceres de piel, de los tres más importantes, se va a dar en la epidermis. También se originan cáncer de piel en los anexos de la piel, incluso son mucho más agresivos algunos de ellos, pero no los vamos a desarrollar porque no son muy frecuentes. ¿Qué más? Entonces, hablando de los cánceres de piel, miren, tenemos tres, los que he mencionado, eh, carcinoma vasocelular, espinocelular o epidermoide y el melanoma maligno. Los otros, carcinomas de células de Merkel, sarcoma de Kaposi, linfoma cutáneo, tumores de los anexos de la piel y hay varios tipos de sarcomas. Son muy infrecuentes, ¿ya? Sin embargo, cuando se da, son muy agresivos también. Empecemos con el carcinoma del vaso celular. Este es otro esquema para que ustedes recuerden que en la epidermis se originan los tres tipos cánceres de piel. En la capa de células, las queratonocitos, en la capa de células basales, el vaso celular y en los melanocitos, el melanoma, ¿no? Entonces, hablemos acá del carcinoma vasocelular. Recordemos que es el más frecuente de los tres tipos de cáncer de piel. 75 a 80% aproximadamente representa el cáncer vasocelular. Y este se origina en la capa basal de la epidermis y en los apéndices de la epidermis. Características de este cáncer es crecimiento lento, muy lento, a veces demora 1, 2, 3 años en crecer. Son localmente invasivos y destructivos. Estos no dan metástasis a los grupos ganglionares regionales y mucho menos a distancia. Pero muchos de ellos, algunos de ellos resultan ser agresivos y destruyen la piel e infiltran, destruyendo y comprometiendo lo que está por debajo de la piel, que puede ser músculo, puede ser cartílago, puede ser incluso hueso, ¿ya? Los factores de riesgo del carcinoma vasocelular, ¿cuáles son? Los factores de riesgo son básicamente eh, tres, ¿no? Los factores de riesgo son tres. Mejor dicho, los factores de riesgo son común denominador para los tres tipos de cáncer. Es un común denominador para los tres tipos de cáncer. A ver, en la piel clara, los ojos claros, cabello rojo. O sea, las personas de piel clara, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen menos pigmento de melatonina, tienen menos melanocitos, recuerden. La exposición a la radiación ultravioleta, ese es el factor más importante, el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer de piel. Cuanto más frecuente y más intenso sea la exposición a los rayos solares, a los rayos ultravioleta, mayor predisposición de desarrollar cáncer de piel. O sea, la radiación es acumulativa, ¿no? Vamos todos los años a la playa durante la juventud y 40, 45, 50 estamos desarrollando cáncer de piel. Entonces, eso es importante. ¿Dónde se localiza el cáncer de piel? En cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, el 70%, sobre todo en las áreas expuestas al sol.
en la cara, en la cabeza, en los miembros superiores, miembros inferiores, tronco, en el dorso, en el tórax, pero y es muy raro en los genitales, pero sí, aquí hay un tema ya genético, es muy raro en los genitales, pero también se presenta en estas zonas. Por otra parte, ustedes tienen que conocer que no solamente hay un solo tipo de cáncer de vasocelular. Tenemos diferencias clínicas e histológicas de cáncer vasocelular. Vamos a ver los diferentes tipos de cáncer vasocelular como ejemplos con fotografías clínicas de estas lesiones en los pacientes. Entonces tenemos el nodular. El nodular es el más frecuente de los vasocelulares, es 60% de estos aproximadamente se presentan en la cara. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un vasocelular nodular que, como ustedes ven, es como un lunar común y corriente. Tiene características redondeadas con telangiectasias en su interior, media perladas, de color rosáceo, ¿no? Entonces, acá tenemos otro ejemplo de un carcinoma vasocelular nodular. De igual forma, tiene estas características que el anterior. Muchas veces los pacientes no le dan importancia porque piensan que son lunares comunes, pero ya vienen cuando están más grandes las lesiones. Hay otros nodulares que se llaman nodulares pigmentados, como este ejemplo, por ejemplo, de la izquierda. Acá hay una lesión pigmentada en el surco nasolabial y hay una lesión satelital cerca a esta lesión principal. O carcinoma vasocelulares necrosados, como esta fotografía del lado derecho, ¿no? Ya es un cáncer de piel con necrosis tumoral. Entonces, como ustedes están viendo, son diferentes formas de presentación del carcinoma vasocelular e incluso cada subtipo clínico o subtipo histológico también se presentan de diferentes formas. Entonces, a medida que uno va viendo cáncer de piel, ya uno va reconociendo y sospechando de qué tipo de cáncer estamos tratando. Por ejemplo, este otro es un nodular pigmentado ulcerado que destruye todo el lóbulo de la oreja, ¿no? Es ulcerativo, infiltrativo, está destruyendo todo el lóbulo del pabellón de la oreja. El otro tipo de cáncer vasocelular es el superficial. El superficial representa más o menos el 30% de los casos, es más frecuente en los hombres y más frecuente en el tronco. En la cara, miren cómo se presenta, como una lesión plana, superficial, sin límites definidos, con bordes difusos y con lesiones de tipo descamativas en su interior. A la palpación es una zona indurada y hay pigmentos, ¿no? Entonces, de esta forma se presentan este tipo de lesiones. Son de crecimiento lento y generalmente no causan síntomas. Hay otro superficial pigmentado, como este ejemplo, en la piel cabelluda de la señora. Es un vasocelular superficial pigmentado. Por ejemplo, tiene también de bordes difusos, no definidos, con lesiones pigmentadas en una lesión aparentemente redondeada, con zonas de alopecia o despigmentación. Y otras como este ejemplo de la otra señora en la región palpebral o infrapalpebral izquierda, ¿no? Que pareciera una escoriación, una descamación, pero es un vaso celular superficial, ¿ya? Entonces ven que ustedes cómo de diferentes formas se presentan estos vasos celulares. El morfeiforme o esclerosante es otro tipo de cáncer vascular. Este es uno de los más agresivos del vaso celular. Representa aproximadamente el 5 al 10% de los casos. Y ustedes ven acá que es una lesión como una cicatriz antigua, ¿no? Como una retracción cicatricial, con nódulos en su interior, de bordes poco definidos, indurado a la palpación. em, y son un poquito más agresivos que los otros tipos de vasocelular. Este morfeiforme tiene la característica también de volver a aparecer
se llama recidiva tumoral o recurrencia tumoral cuando vuelve a aparecer la lesión, a pesar de que uno le da bordes libres cuando uno reseca la lesión. Uno le da márgenes y el patólogo nos informa como bordes libres. Pero al año y medio, 2 años, vuelve a aparecer este cáncer en el mismo sitio. Es una, es una lesión un poquito agresiva. Y un ejemplo de un vasocelular que afecta el párpado inferior. Miren cómo destruye todo el párpado inferior. Este puede infiltrar la mucosa palpebral, la mucosa vulvar, el globo ocular, en algunos casos lo comprometen y pierden el globo ocular los pacientes. Este es un señor con un morfeiforme en la pirámide nasal, en la punta de la nariz, muy pequeñito, pero es un morfeiforme. Y acá es una señora que tiene múltiples vasos celulares, es de su parte del síndrome de Gorley, ¿no? Donde una de las características es múltiples lesiones de vasos celulares en la cara, en el tronco, en las extremidades. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tres métodos o tres formas o tres pasos siempre, ¿no? Clínico, o sea, las características clínicas de la lesión, las características macroscópicas, lo que nosotros estamos viendo, mediante el dermatoscopio, como este aparatito que está en la fotografía, que nos aumenta, nos magnifica la lesión, la visión de la lesión, como si fuera un microscopio, magnifica, aumenta tanto en tamaño como en resolución. Y con esto, los dermatólogos obviamente pueden hacer el diagnóstico de lesiones sospechosas de cáncer de piel para luego proceder a la biopsia quirúrgica, que puede ser de tipo incisional cuando son lesiones grandes. Tenemos que extraer una muestra para poder hacer el diagnóstico histológico y luego proceder a la resección definitiva del cáncer de piel, que es la cirugía, ¿verdad? O excisional. Excisional cuando hay una lesión pequeñita de un medio centímetro, 1 centímetro, y en lugar de hacer una biopsia, mejor resecamos todo porque ya hemos diagnosticado clínicamente y con el dermatoscopio que es una lesión mala, ¿ok? Dándole su margen respectivo en la cirugía. Estas son imágenes con un dermatoscopio digital de alta resolución. ¿Cómo se ven los vasos celulares? Los diferentes tipos de vasos celulares. Es un par de ejemplos para que ustedes vean cómo uno puede reconocer las lesiones malignas de piel con el dermatoscopio digital de alta resolución. Y el tratamiento definitivamente es quirúrgico, ¿no? Es la resección. La resección de la lesión dando márgenes libres alrededor. Eh, los dermatólogos en algunas lesiones muy pequeñas, medio centímetro, eh, generalmente, usan otros métodos no quirúrgicos, la electrodesicación, la criocirugía, el interferón intralesional, el 5-fluoracilo, la terapia fotodinámica, los retinoides, etc. Todos estos métodos lo puede usar el dermatólogo, pero nosotros usamos o realizamos la cirugía, por más pequeñita que sea la lesión. Un concepto importante que ustedes tienen que conocer es la cirugía micrográfica de Mohs. ¿Qué es la cirugía de Mohs? La cirugía de Mohs viene a ser la resección de la lesión. Supongamos que este círculo celeste es la lesión que nosotros hemos resecado. Entonces vamos a mandar nosotros ¿cómo se llama esto? Al patólogo en el intraoperatorio mandamos este borde, ¿ya? Mandamos este borde, otro de los bordes al patólogo. Entonces, el patólogo estudia en el intraoperatorio y a los 15 o 20 minutos nos responden, borde comprometido por la lesión. Entonces, tenemos que ampliar el margen quirúrgico, ¿no? Borde libre comprometido. Ya, aumentamos el margen quirúrgico y lo volvemos a enviar al patólogo hasta que nos diga borde libre de la lesión. Cuando ya nos dice borde libre de la lesión, ahí queda la cirugía. Entonces, ¿por qué es importante este método de Mohs en las lesiones malignas de la piel? Porque aseguramos dos cosas. Uno, que no estamos dejando células microscópicas en el lecho
donde hemos resecado la piel, el tumor, y no estamos creando defectos grandes, más allá de lo necesario, sobre todo en áreas de la cara, ¿no? Párpados, nariz, región, no estamos creando más defecto de lo necesario, ¿ya? Para eso es la cirugía de Mohs. Miren este pacientito, un párpado, un cáncer de piel de párpado que ha comprometido el globo ocular, ¿ok? Y tenemos que hacer una cirugía radical, dando el margen que requiere el paciente. Se le hace la exenteración de órbita, toda la piel que está comprometida. El paciente queda en el post quirúrgico inmediato de esta forma. Y acá, luego listo ya para usar su prótesis ocular, ¿no? Su ojo postizo. Ok. Vamos a ver luego el carcinoma espinocelular. Este representa el 20% aproximadamente de los tres tipos de cáncer de piel. Es el segundo en orden de frecuencia y resulta de la transformación maligna de los queratinocitos de la epidermis y de los anexos. Entonces, estos se originan en los queratinocitos de la epidermis. Es 2 a 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres y más frecuente a partir de los 50 años, pero puede haber cáncer de piel en cualquier edad. Hay algunos casos muy, muy rarísimos que incluso hemos visto un par de casos en niños que viven en la sierra, que ya son alteraciones genéticas. Los factores de riesgo van a ser los mismos que el vaso celular, la exposición crónica a la radiación ultravioleta. Aquí aumenta algo dentro de los factores de riesgo el uso del empleo de las cámaras de bronceo, o no, a las mujeres menores de 40 años, que aumentan su riesgo en 2.5 veces más por hacer uso de camas de bronceado. Las infecciones y las inflamaciones crónicas de la piel, que no curan, que no sanan, también pueden ser factores de riesgo de cáncer de piel. Las queratosis actínicas y es menos frecuente las cicatrices antiguas, las queilitis, las úlceras crónicas. Sin embargo, están considerados como factores de riesgo para desarrollar un cáncer epidermoide de piel. Para recordar, es en esta capa de la epidermis, en estas células de los queratinocitos, donde se origina el cáncer epidermoide. Se localizan en cualquier parte del cuerpo humano. Obviamente es más común en las áreas expuestas crónicamente al rayos ultravioleta, la cara, la cabeza, en los pacientes que son calvitos, ¿no? Extremidades, etcétera. Pero también hay cáncer epidermoide en genitales y también en las mucosas, en la mucosa de los labios, por ejemplo, en la mucosa del carrillo, bueno, en cavidad oral, obviamente, ¿no? Eso ya es otro tema. Una lupa gigante que antiguamente los dermatólogos usaban así para evaluar las lesiones de la piel. Hoy en día los dermatoscopios digitales de alta resolución, que incluso ya tienen inteligencia artificial, también tiene formas clínicas e histológicas. Este cáncer epidermoide del piel no son solamente un solo tipo de epidermoides, son varios tipos histológicos y formas clínicas de presentación. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos el superficial o intraepidérmico. A este se le llama carcinoma in situ o enfermedad de Bowen, ¿ya? Superficial o intraepidérmico. A este se le conoce como carcinoma in situ o enfermedad de Bowen. ¿Y qué cosa es? Es una placa eritematosa, plana, de bordes difusos, rosada, media rosácea, que tiene lesiones descamativas en su interior, ¿no? Como este par de ejemplos que tenemos acá, en la zona de la cara, ¿ya? Como pueden tener lesiones pigmentadas en su interior con áreas rosadas, ¿ya? Ese es un carcinoma superficial o epidémico conocido como carcinoma in situ o enfermedad de Bowen.
La otra forma de carcinoma epidermoide es el nodular, el queratóxico, como este par de ejemplos que tenemos acá, ¿no? Que son lesiones nodulares, exofíticas, rojizas. Algunas de ellas pueden ser sangrantes, de bordes en algunos casos definidos, ¿ya? Y en otras forman, en otros casos son lesiones queratóxicas, como cuernos cutáneos, que se les denomina también, que pueden, y son, es bien indurado, y pueden tener una úlcera en su interior, ¿no? Entonces, son formas distintas de presentación también del epidermoide, así como el vaso celular. Otra forma de presentación es la forma ulcerada, como en este ejemplo, como úlcera, infiltra y destruye la piel, el cartílago nasal e incluso el, el hueso. Denme un segundo. Bueno, entonces decíamos que este tipo de cáncer epidermoide puede destruir, como ustedes ven en la fotografía, ¿no? Y este epidermoide sí da metástasis a grupos ganglionares del cuello, de acuerdo al territorio de drenaje linfático, y da también metástasis a distancia, pulmones, hueso, cerebro. O sea, sí da metástasis a estas zonas, ¿ya? Entonces, cuanto más profunda es la lesión, más riesgo de metástasis. ¿Por qué? Porque ya va infiltrando vasos linfáticos, vasos sanguíneos, y a través de estos empiezan a dispararse las células malignas, ¿no? Esta forma, por ejemplo, fíjense, es una forma vegetante, que es, es un tumor epidermoide de crecimiento rápido, muy agresivo, sangrante, que obviamente va a comprometer áreas de piel, músculo, cartílago, hueso, todo lo que esté en su camino empieza a comprometer cuando empieza a crecer en profundidad, a la vez que da capacidad de metástasis a los ganglios del cuello y a distancia, ¿ya? Entonces, hay diferentes formas de epidermoide. Miren estos en los viejitos.
exposición de prácticamente de cráneo. Una lesión temporal con metástasis a la cola de parótida, ¿no? Entonces, ustedes ven que esos son los problemas. También hay el cáncer de mucosa, en este caso de mucosa del labio, por ejemplo. Puede ser una lesión pequeña o puede ser una lesión grande que compromete prácticamente todo el labio inferior. Estos también dan metástasis a los ganglios del cuello, dan metástasis a distancia. Antes de planificar la cirugía y la reconstrucción del labio en estos casos, hay que hacer un estudio del cuello con ecografía, hay que hacer una tomografía de tórax, porque a veces ya hay metástasis. Entonces ya el esquema de tratamiento va a cambiar. Y no solamente es retirar el cáncer, hay que hacer una reconstrucción, cirugía reconstructiva. Lesiones en la piel de la cabeza, como esta lesión con lesiones satelitales por diseminación linfática. Fotos de la cáncer epidermoide con dermatoscopio de alta resolución digitales. ¿Ven? Así se ve. Y lo mismo, cirugía con márgenes libres alrededor. Se puede practicar cirugía micrográfica de Mohs en algunas lesiones pequeñas, sobre todo en áreas donde no queremos crear mucho defecto. Y el curetaje y la electrodesecación no está recomendado en epidermoide. Siempre preferible la cirugía, ¿ya? Porque estos son más agresivos que el vasocelular. En algunos casos, luego de la cirugía, hay que darles radioterapia complementaria, tratamiento adyuvante con radioterapia complementaria. Y en otros casos hay que darle radioquimioterapia, cuando ya hay metástasis a distancia o cuando ya son lesiones irresecables que no se pueden operar y que darle tratamiento paliativo. Y finalmente el melanoma. El melanoma es el tercer cáncer de piel menos frecuente, 4% aproximadamente, pero es el más agresivo, altamente mortal. Se origina en los melanocitos, en las células productoras de pigmento de la piel. Muchos de ellos son semejantes a los nevus comunes y corrientes, pero algunos de ellos incluso se pueden originar en ellos, en los nevus. Para recordar que en esta capa de la epidermis están los melanocitos y aquí es donde se originan el melanoma maligno. ¿Ok? Factores de riesgo, los mismos, común denominador. Aquí se agrega, además de las personas de piel clara, los rubios, los colorados, la historia de quemadura solar, la exposición excesiva a la luz ultravioleta, ¿no? Las camas de bronceado. También son factores de riesgo las personas que tienen múltiples pecas o múltiples lunares, ¿ya? Cuando hay una historia familiar de melanoma, cuando hay antecedentes de familias con melanoma, cuando hay pacientes con inmunodepresión, inmunosupresión, también. Son factores de riesgo para melanoma. Diagnóstico de la igual forma, clínico, dermatoscopio y la biopsia quirúrgica. Localización, cualquier parte del cuerpo humano. El melanoma es un cáncer muy, muy malo, ¿no? Puede presentarse en la piel, en los genitales, en el tracto digestivo, en las mucosas, hasta en las meninges, en el tracto genitourinario, en los ojos. En cualquier parte puede aparecer el melanoma, no solamente en la piel, ¿ya? Acá hay una mnemotecnia que es el ABCDE. A, asimetría. B, bordes irregulares o mal definidos. C, color heterogéneo. D, diámetro mayor a 6 milímetros. E, evolución. Cuando empiezan a crecer más allá de los 6 milímetros en el tiempo, hay que sospechar de un melanoma maligno. Los dermatólogos indican esto, el signo del patito feo, ¿no? Pacientes con múltiples pecas, múltiples nevus. Uno de ellos es diferente a todos. Uno de ellos es diferente a todos. Entonces, el signo de patito feo, este puede ser un melanoma, puede resultar siendo un melanoma. Los melanomas se ven así, con el microscopio, con el dermatoscopio digital de alta resolución, ¿no? Se ven horribles los melanomas. Fases de crecimiento, la fase radial, cuando crecen
superficialmente y la fase vertical cuando empiezan a invadir en profundidad. Estos melanomas también tienen la capacidad de dar metástasis a ganglios linfáticos regionales y metástasis a distancia. Cuanto más profunda es la lesión, más capacidad de dar metástasis estos melanomas. También hay tipos histológicos, como el melanoma de extensión superficial, así como los otros, hay tipos histológicos, tipos clínicos, que se caracterizan, se diferencian una de otras por sus características, tanto en la forma de presentación, en su histología y en su agresividad. Este melanoma de extensión superficial, como este ejemplo, representa el 70% aproximadamente. Más frecuente en pacientes jóvenes. Cuidado con este melanoma de extensión superficial. Pueden provenir de nevus displásicos, ¿no? De los nevus atípicos en cualquier parte del cuerpo, mujeres en extremidades inferiores, hombres en el tronco. Entonces, este es un tipo de melanoma perdón, de extensión superficial le llaman. Hay un melanoma nodular que también es una forma de presentación del melanoma, es el tipo más agresivo, 10 a 15% aproximadamente. Sin embargo, dentro de los melanomas nodulares hay uno que se le denomina amelanótico, como este ejemplo. Melanoma nodular amelanótico, o sea, sin pigmento, que puede pasar desapercibido como un lunar común y corriente, ¿no? Las abuelitas le dicen lunar de carne, pero resulta siendo un melanoma. Es muy agresivo este, ¿ya? 5% se presentan así, ¿ok? En cambio, los melanomas nodulares pigmentados son típicos, como este ejemplo. De esta forma son los melanomas nodulares pigmentados, ¿no? Irregulares, pigmentados, indurados, elevados. El otro es el léntigo maligno, como este ejemplo. Miren, es una lesión superficial de bordes poco precisos, de crecimiento un poco lento. Este es uno de los menos agresivos de los diferentes tipos de melanoma, 10 a 15% aproximadamente, ¿ya? Este es un ejemplo. Otro ejemplo de un léntigo maligno, miren, en el ángulo palpebral externo de la órbita, ¿ya? Y el otro melanoma amelanótico es este, melanoma amelanótico plano, ¿m? Que parece una mancha en la piel, ¿no? Tiene una pigmentación marrón claro, con áreas de hiperpigmentación. No es como un tumor, es como una placa, ¿ya? De bordes definidos. Entonces, 2 a 10% de los casos. Estos son los melanomas que no tienen pigmento, pues. Entonces, estos son muy agresivos. El otro melanoma que tienen que conocer es el acral lentiginoso, que es el que se origina en las palmas, plantas y zonas subunguales de las manos y de los pies, muy agresivos. Dan metástasis rápida a los ganglios regionales y metástasis a distancia. Acá hay que mutilar todo el dedo gordo, ¿no? De todo el dedo gordo hay que mutilar acá. No queda otra, ¿ya? Y los melanomas de mucosas. Miren, este es un melanoma de mucosa labial. 3% de los melanomas se pueden presentar en las mucosas, en las conjuntivas, ¿ya? Del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal, del tracto genitourinario. Miren, en la conjuntiva, en la cavidad oral, en el esófago, en los genitales, ¿ya? Son más frecuentes en personas de edad avanzada, como vamos a ver. Este es un melanoma de conjuntiva vulvar. Este es un melanoma de conjuntiva palpebral. Este es un melanoma de mucosa de paladar, muy agresivos. Hay que hacer lo que se llama las maxilectomías. Hay que sacar todo el maxilar superior. Melanoma de mucosa de fosa nasal. Algo que tienen que ustedes recordar, saber, es la clasificación de Clark y de Breslow. Clark es un anatomopatólogo que ha clasificado al melanoma de acuerdo a las capas
que compromete en profundidad. El CLAR 1 en la epidermis, el CLAR 2 la dermis papilar, el CLAR 3 entre la dermis papilar y reticular, el CLAR 4 dermis reticular y el CLAR 5 el tejido subcutáneo. Cuanto más profunda la lesión, más capacidad de dar metástasis regional y a distancia. Lo otro es el Breslow. El Breslow es el estudio histológico en milímetros. Cuando nos dicen Breslow 1, 1 milímetro, tiene mejor pronóstico de sobrevida. Por ejemplo, a los 5 años, 95 a 100%. Si nos dice un Breslow más allá de los 4 milímetros, 6 milímetros, 7, 8 milímetros, ya disminuye el promedio de sobrevida a un 50%. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya tiene mayor capacidad de dar metástasis a distancia. Cuanto más profundo es el melanoma, más riesgo de dar metástasis y el pronóstico de sobrevida disminuye. Diagnóstico, como siempre, biopsia quirúrgica. Por eso hay que hacer el estudio de la extensión de enfermedad. De repente ya hay metástasis a distancia, ecografías, tomografía computarizada por emisión de PET-CT, ¿no? Todo esto como estudio de extensión de enfermedad. El tratamiento es cirugía, definitivamente. Hay que ser bien agresivos con estos melanomas. 2 centímetros de margen alrededor, ¿no? Ya no importa acá la estética, acá importa curar la enfermedad. Y tratamiento adyuvante, siempre está el interferón alfa, o sea, está la inmunoterapia, la terapia inmunológica, que hoy día es para pacientes con metástasis a distancia, cuando hay lesiones grandes, ¿no? Esto es aplicable la terapia inmunológica. Ok, ¿están ahí? ¿Hay preguntas, comentarios con respecto a esta clase? No, doctor, todo claro. Todo claro, me gusta. Esa respuesta me alegra esa respuesta. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente clase. Tumores de glándulas salivales. Ok. Lucy Durán, ¿cuántos tumores benignos de glándulas salivales conoces? Lucy Durán, ¿no está? Soy la Valeria. Sí, doctor. ¿Cuántas glándulas salivales mayores tenemos? 3 tipos. Parótida, sublingual y submandibular. Ah, muy bien. Lucy Durán se iba a tomar su leche seguro, no está. Rivera Vargas Rodolfo. ¿Tumor benigno de parótida más frecuente? ¿Conoces algún tumor benigno? Adenoma. Adenoma, ¿qué adenoma? No te recuerdas, ya. Ok, solo a ver si están despiertos, están atentos, no se han ido a dormir. Sherida Espinosa. Hola, Sherida. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cuál es el tumor maligno más frecuente de parótida, sabes? Ya, tranquilo, tranquilo. Ahora vas a saber. Miren, bueno, ya ustedes han dicho, ¿no? Parótidas, sublinguales, submaxilares, ¿no? 3 glándulas salivales principales o mayores. Eh, esto, ya. Y las salivales menores en toda la vía aerodigestiva superior, ¿no? Desde los labios, fosas nasales,
etcétera. 1200 aproximadamente de glándulas salivales menores, ¿ya? Tienen que recordar la histología de las glándulas salivales, cómo están conformados histológicamente, ¿no? Todo esto es importante recordar para saber también el origen de los tumores, las células que conforman los acinos, los conductos, etcétera. Entonces vamos a entrar a hablar sobre tumores de glándulas salivales. Mire, 3 a 6% de todos los tumores de la cabeza y cuello representan a tumores de glándulas salivales. 8% en niños, pero más es benignos en niños, por si acaso. El 65-80% en general, en forma global, se originan en la glándula parótida. El 8 al 10% en la submandibular o submaxilar, así se llama. Y el 15 al 27% en las glándulas salivales secundarias, menores o accesorias, así se denominan, ¿verdad? Secundarias, menores o accesorias. Este es un esquema representativo. Localización de glándulas salivales menores. El primer sitio de localización de tumores de glándulas salivales menores, paladar. Paladar. Luego lengua, mejilla, labio, senos paranasales, fosas nasales, encías, laringe, suelo de boca, amígdalas, nasofaringe, etmoides, etc. Toda la vía aerodigestiva superior, ¿ok? Si nosotros clasificamos a los tumores de glándulas salivales en benignos y en malignos, vamos a darnos cuenta de que el 75 a 80% de los tumores benignos se forman en la parótida y el 20% de los tumores malignos corresponden a parótida. Entonces hay mucho más frecuente los tumores benignos que malignos. En las glándulas salivales menores, al revés, el 20% son benignos y el 80% resultan ser malignos en las glándulas salivales menores. Y en los tumores de las glándulas submandibulares, submaxilares es similar, 50-50 aproximadamente. Estas cifras son un promedio de las diferentes publicaciones, ¿no? Clasificación de los tumores de glándulas salivales. Miren, las glándulas salivales hay muchísimos tipos histológicos, tanto benignos como malignos. ¿Ves? Esta es una clasificación de la OMS de 2017 que todavía permanece hasta actualidad. ¿Ven? Miren. Pero no vamos a desarrollar todos estos tumores, definitivamente. Vamos a desarrollar los más importantes, los más conocidos, los más frecuentes. De los tumores benignos, vamos a desarrollar los dos primeros. ¿Ok? El adenoma pleomórfico, tumor benigno más frecuente y sobre todo en la parótida. 70-85% se presenta en la parótida. El 5% en la submaxilar, el 0.1% en la sublingual y en las glándulas accesorias el 10%. Localización más frecuente, ya dijimos, el paladar. 50% de los tumores de glándulas salivales menores en el paladar. Características de este tumor: crecimiento muy lento, asintomáticos, generalmente en el sexo femenino, no se sabe por qué, entre los 40 a 60 años, pero puede presentarse a cualquier edad y sobre todo se forma en el lóbulo superficial. Se recuerden que la parótida tiene dos lóbulos, superficial y profundo. Entonces, en el superficial se presenta generalmente este tumor. Y el nombre de pleomórfico o pleomorfismo es porque tiene una estructura compleja histológicamente. Hay una combinación de células epiteliales, mioepiteliales, mesenquimatosas. Todas estas están envueltas por una cápsula fibrosa o pseudofibrosa. Entonces se llama adenoma pleomórfico. Algo importante de estos tumores: 3 a 5% aproximadamente en el transcurso de 10 a 20 años pueden malignizarse cuando no son tratados en su momento. Entonces, cuando se malignizan, sí son altamente agresivos, muy agresivos. Por eso es importante operar a estos pacientitos. El otro tumor importante
Es este, ¿no? Tumor importante. Miren, el tumor de Warthin o cistoadenoma o papilar linfomatoso, sea, ¿ya? Tumor de Warthin o cistoadenoma papilar linfomatoso o el adenolinfoma. Todos nos podemos imaginar que esto es un linfoma de glándula salival, pero no es. Así se llama porque histológicamente tiene, a ver, un segundito. Bueno, siempre entran las llamadas de emergencia. Entonces decíamos que como por el nombre del tumor podríamos pensar que es un tumor linfomatoso o adenolinfoma, pero es un tumor benigno. Histológicamente presenta una gran proliferación quística en un estroma linfoide. O sea, tiene una gran cantidad de tejido linfoide con folículos. Por eso se le pone este nombre. En algunos casos necesitan inmunohistoquímica para diferenciarlos de los linfomas, porque los patólogos muchas veces pueden confundir como linfomas, pero los estudios de inmunohistoquímica ya lo descartan el linfoma y corroboran que es un tumor de Ward. 5 a 15% aproximadamente de todos los tumores salivales, es el segundo en orden de frecuencia. Generalmente es un tumor de la parótida. Este no hemos visto en glándula submaxilar, glándula sublingual, no hemos visto. Es casi de la parótida, ¿ya? Sexo masculino, 55 a 75 años aproximadamente, está a veces relacionado con el tabaco y generalmente se localiza en el polo inferior de la parótida, como vamos a ver un ejemplo más adelante. Los tumores malignos de parótida, de igual forma, ya hemos visto la clasificación, no vamos a desarrollar todos ellos. El más importante, el mucoepidermoide, carcinoma mucoepidermoide. 25 a 35% representa aproximadamente este tumor, es más frecuente en la parótida, vean, 60 a 70% en la parótida, en la submaxilar 6 a 10% y en la cavidad oral, o sea, en las glándulas menores 15 a 20%. Se origina en las células de los conductos salivales que tienen gran potencial de malignización. Ahora, en este carcinoma de epidermoide hay algo muy importante. Hay una clasificación histológica y se
diferencian en su grado de agresividad, en crecimiento, en su grado de capacidad de dar metástasis regional y a distancia y en el pronóstico, ¿no? Bajo, intermedio y alto grado. Los de bajo grado de diferenciación, que son la mayoría, el 75%, son de mejor pronóstico, menos agresivos, poca metástasis. Los de alto grado de diferenciación, el menos frecuente, 25%, son los más agresivos, altamente metastatizantes y muchas veces necesitan tratamiento complementario a la cirugía, con radioterapia o en algunos casos con quimioterapia, porque sí dan metástasis a los grupos ganglionares del cuello y dan metástasis a distancia, pulmón, hueso, cerebro, ¿ya? Entonces, no hay que, bueno, cuando hagan la clase de grupos ganglionares del cuello, ahí ya ustedes van a saber cómo son las clasificaciones de los grupos ganglionares, y etcétera, etcétera. El otro carcinoma, en segundo lugar, se denomina carcinoma adenoide quístico o cilindroma, así se le llama. Este es más frecuente en las glándulas salivales menores. 30 a 70% se presentan en las glándulas salivales menores. 30 a 70%. En las parótidas 2 a 4%, en la submaxilar 15%. En las parótidas es muy infrecuente, miren, 2 a 4% nada más. Pero en las salivales menores es mucho más frecuente, hasta 70%. Paladar, localización más frecuente como siempre. Curiosamente es más frecuente en las mujeres a partir de la sexta década de la vida, pero puede presentarse a cualquier edad. Características importantes de este tumor: su forma de diseminación a través de los nervios periféricos. A eso se le llama neurotropismo. O sea, infiltran un nervio periférico y a través de este nervio migran y pueden llegar hasta la base del cráneo y producir metástasis cerebral, ¿no? O perivascular, metástasis a distancia. Entonces, esto se da metástasis a distancia, ¿ya? Pulmón, hueso, cerebro, hígado. Ok. Al igual que el epidermoide, el mucoepidermoide, también hay tres tipos histológicos. De igual forma, estos se diferencian por su grado de agresividad, por su capacidad de dar metástasis y por el pronóstico de sobrevida. El sólido es el peor, 20%. El cribiforme es el menos agresivo, 50-89%. El tubular es el intermedio, 30-59%. Es más frecuente el cribiforme, obviamente, y el de peor pronóstico es el sólido. Otra característica importante de estos tumores es que son muy resistentes a la radioterapia y muy resistentes a la quimioterapia. Eh, la principal chance que tienen estos tumores es la cirugía, que pueden recibir tratamiento adyuvante después de la cirugía con radioterapia, sí. Un poquito del adenocarcinoma, que es otro tumor maligno de las glándulas salivales, 4% aproximadamente, es muy, muy infrecuente entre la cuarta y novena década de la vida. Puede originarse de un adenoma de células basales, que es un tumor benigno, o se pueden originar en forma primaria. El 80% se originan en la parótida, el 9% en la submandibular y el 11% en las salivales menores. También tienen capacidad de dar metástasis por vía linfática, o sea, a los ganglios regionales en un 50% y por vía hemática en un 30% a distancia. Es poco frecuente este adenocarcinoma. Entonces vamos a ver un poquito de fotografías clínicas para que puedan ver los tumores salivales. Esta es una señora con un adenoma pleomórfico, tumor benigno de parótida. Este es asintomático. El único problema es que empieza a crecer el bulto en la cara y deforma la cara. Ustedes saben que por acá pasa el nervio facial y los tumores benignos no infiltran el nervio facial, no infiltran el nervio facial, ¿ya? Pueden ser tumores grandes y no infiltran. Este es un tumor de Warthinbeck en la cola de la parótida o en el polo inferior de la parótida.
¿no? Son tumores quísticos, dijimos, ¿verdad? Tumor de parótida grande, multilobulado, pero no afecta el nervio facial. Los tumores malignos pueden ser pequeños, pero pueden infiltrar el nervio facial y originar una parálisis facial periférica. Son de crecimiento rápido, agresivo, duros, pueden infiltrar la piel. Estos tumores difusos, muy indurados y pueden adherirse a la piel fácilmente y pueden originar parálisis de la piel. Pueden ser pequeños y pueden infiltrar la piel, o difusos, como estos ejemplos de tumores malignos de parótida en este caso. Estamos viendo tumores malignos de parótida que originan ya parálisis facial. Entonces hay una desviación de la comisura labial, ¿no? Los tumores de glándulas salivares benignos son muy similares a la parótida. La diferencia es la localización, también de diferente tamaño, de diferente forma, ¿ya? Son asintomáticos. Los tumores benignos de glándula sublingual respetan la mucosa que cubre la glándula sublingual, no la úlcera, no la necrosa ni nada. Esquemas para que ustedes recuerden la relación de la submaxilar con la sublingual, ¿no? Conducto de Wharton. La palpación bimanual de la glándula submaxilar y de la glándula sublingual. Es una palpación bimanual. Los quistes de la glándula sublingual, denominados ránulas, ¿ven? Estos quistes son mucoceles grandes de la glándula sublingual. O los mucoceles pequeños de los labios que son muy frecuentes en los niños, los mucoceles. Tumores de paladar benignos que respetan la mucosa del paladar, pero pueden adelgazar el hueso del maxilar por compresión, incluso el hueso del paladar lo pueden adelgazar y pueden romper, pueden fracturar. Los tumores benignos de paladar están cubiertos por la mucosa indemne, pero los tumores malignos como este carcinoma adenoide quístico del paladar ulceran la mucosa, lo comprometen, infiltran el hueso del paladar, infiltran el hueso del maxilar, o como este otro ejemplo, un mucoepidermoide de paladar, está destruido, ha invadido prácticamente todo el paladar, ha invadido todo el maxilar. Y estos pueden seguir creciendo en forma vertical y introducirse al seno maxilar, a la fosa nasal, llegar hasta la órbita. Cuando nosotros hacemos el examen con exámenes auxiliares de estos tumores, tenemos que usar tres imágenes. La ecografía, que es un examen rápido, económico, nos va a brindar las características del tumor, cápsula, contenido sólido, líquido, mixto, tamaño, ¿no? Si hay ganglios alrededor del tumor, etcétera. Son varias características que nos va a brindar la ecografía. Y la tomografía y la resonancia, cuando los tumores son grandes, son extensos, para ver hasta dónde se extienden los tumores. Cuando son tumores del lóbulo profundo, tenemos que pedir tomografía y tenemos que pedir resonancia. Cuando vemos que son ya tumores muy inmensos y que pueden comprometer partes blandas, pedimos resonancia magnética. Recuerden que la resonancia magnética nos brinda mejor detalle de las partes blandas y la tomografía de las partes duras. Esquemas de los triángulos del cuello que nos sirven muchas veces para entender cómo un tumor de parótida puede atravesar el espacio parafaringeo y abombar la orofaringe, ¿no? La biopsia aspiración con aguja fina, con guía ecográfica de los tumores de glándulas salivales, nos va a dar el diagnóstico citopatológico, no histológico. Tiene muy alta sensibilidad y especificidad. Acá tenemos una pistolita que ha sido fabricada exclusivamente para hacer estas biopsias. Y en caso de tumores
de tumores grandes, como este, por ejemplo, tenemos que hacer la biopsia incisional, ya no biopsia aspiración con aguja, sino una biopsia incisional. Tomamos una muestra del tejido tumoral, incluyendo un poquito de tejido sano, y nos dan ya el diagnóstico histológico. Ya no es diagnóstico citológico, sino es un diagnóstico histológico. O sea, ahí ya no hay pierde. Mientras que el estudio citológico a veces puede haber falsos negativos y falsos positivos, porque solo aspiran células. Y en las glándulas salivales muchas veces no es 100% preciso, ya, pero la biopsia histológica sí. Finalmente el tratamiento, ¿no? Como todo tumor, el tratamiento va a ser cirugía, ¿no? Ustedes saben, todo tumor hay que extirparlo, hay que resecarlo mientras sea resecable. Para tumores de parótida, recordemos pues que ahí está el tronco del nervio facial, el séptimo par craneal y sus ramas importantes que nos da movilidad a toda la musculatura de la cara, ¿no? Entre el lóbulo superficial y el lóbulo profundo atraviesa el tronco y las ramas del nervio facial. El abordaje que se realiza para los tumores de parótida, tratamos de hacer algo estético, ¿no? Una pre y retroauricular, siempre recordando la anatomía, ¿ok? Variedades anatómicas del tronco y rama del nervio facial, tomadas de una fotografía de un libro, un texto. Un adenoma pleomórfico es así, es una vista macroscópica. Un jovencito con un tumor del lóbulo profundo de la parótida que necesariamente tuvimos que pedirle una tomografía, porque la ecografía no nos definía muy bien. Pues vamos a hacer el abordaje respectivo. En estas cirugías tenemos que identificar y tenemos que preservar el tronco y las ramas del nervio facial para que el niño o el joven o el paciente no resulte con parálisis facial en el postquirúrgico, ¿no? El tronco y las ramas del nervio facial y devolvemos todo a su sitio anatómico. A veces hay casos grandes de tumores benignos como esta señora que viene de Iquitos, tumores gigantes de parótida que ya se extiende hasta el cuello y a veces hacen cuerpo con la submaxilar. La tomografía resectiva, miren ese tamaño de tumor gigante. Ya la orofaringe lo ha adelgazado de sobremanera. Habla gangosamente y pasa con dificultad la comida. Entonces el abordaje también tiene que ser más grande, pues obviamente más grande. ¿Ya? Entonces siempre respetar el nervio facial. Siempre hay que respetar el nervio facial, salvo que en los tumores malignos esté comprometido por el tumor. Ahí obviamente ya tenemos que ser radicales. Se reseca todo lo que está comprometido. Entonces, donde había un tumor gigante va a haber una gran cavidad, ¿no? Siempre respetando las estructuras anatómicas importantes que tenemos en el cuello, ¿no? Un tumor gigante y la señora ya presenta una concavidad en lugar de una convexidad, pero ya está tranquila. También hay tumores en las niñas. Mira, esta es una niña de 7 años con un tumor de parótida derecha. Su tomografía respectiva en la niña, el mismo abordaje, la misma técnica quirúrgica, hay que respetar el tronco y el nervio facial. ¿Ve? Y la niña no queda sin nada de parálisis facial. Los tumores de glándula submaxilar también se hace una incisión pequeña a 2 centímetros por debajo del reborde mandibular, ¿no? Acá también hay estructuras importantes que preservar, el nervio hipogloso, el nervio lingual, que nos da sensibilidad a la lengua, y el hipogloso, que da movilidad a la lengua. ¿Ven? Acá está el nervio hipogloso, este es el músculo miloioideo, y este es el vientre posterior del digástrico. Cuando hay tumores que infiltran la piel, tenemos que ser radicales, resecar con piel y todo, con todo lo que está comprometido, incluso con el nervio facial. Esto va a quedar un gran hueco, una gran cavidad. Hay que cubrir con un colgajo regional. Que muchas veces utilizamos este colgajo, el colgajo del pectoral mayor. Es una isla que se traslada conservando su pedículo vascular
para cubrir el defecto. Cuando los tumores se presentan en el paladar, por ejemplo, el carcinoma adenoide quístico de glándula salival menor, ¿no? Que compromete, por ejemplo, el paladar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos. Chun, chun. Vamos a hacer el abordaje y lo que se llama la maxilectomía. Maxilectomía es resecar, por ejemplo, todo este maxilar, todo lo que está pintado de morado, ¿ya? Cuanto más grande es el tumor, cuanto más extenso el tumor, más amplia es la maxilectomía, que en muchos casos hay que incluir a veces el piso de la órbita y en algunos casos hay que incluir todo el contenido orbitario. Son cirugías muy mutilantes, muy radicales. El abordaje también es así, un abordaje de Weber Ferguson, que ha diseñado este abordaje para las maxilectomías. El azul de metileno lo usamos para delimitar el margen quirúrgico. Los pacientes quedan pues con grandes defectos faciales, ¿no? Hoy en día existe la reconstrucción microvascular, colgajos microvasculares, microquirúrgicos para cubrir estos defectos, para reconstruir estos defectos. Este es un acrílico, un paladar de acrílico que transitoriamente está separando el seno maxilar de la cavidad oral, ¿no? Las piezas operatorias. Como decíamos, los tumores nacen en el paladar, pueden ascender al seno maxilar, a la fosa nasal, pueden invadir la órbita, pueden llegar al cráneo. En esos tumores agresivos donde se hace una cirugía radical, maxilectomías o vaciamientos de cuello, ¿no? Hay que darles radioterapia complementaria, adyuvante. En algunos casos, si hay metástasis a distancia, hay que usar quimioterapia, o en algunos casos, solamente tratamiento paliativo, radioquimioterapia. Ok, amigos, jóvenes, ¿qué preguntas tienen con respecto a esta clase? Comentarios. Si todo está claro, me alegro mucho. Cuéntenme. Sobrevivieron los 12, uno menos. Hola, ¿todo bien?